voy a hablar de la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina Santiago de Chuco, Perú. Murió el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Poeta peruano considerado como uno de los mejores del siglo XX, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Fue el menor de los 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Urrionero, en memoria de quien escribió Más allá de la vida y de la muerte. César Vallejo es muy popular por su prosa, de los cuales sus versos impactan en los lectores, espacio donde el peruano se define espiritualmente con el hombre, con emociones que no solo escribió, sino que los experimentó y lo transformó en un ser extraordinario. Bueno, en este caso vamos a hablar Más allá de la vida y de la muerte. El cuento Más allá de la vida y de la muerte fue publicado en la revista Variedades de Lima, un 17 de junio de 1922, con 3 ilustraciones y un retrato del autor. Además fue incluido en la sección Coro de Vientos de Escalas. Este cuento recrea sucesos ocurridos en un pasado lejano, con respecto y al momento de la narración. En el cuento Más allá de la vida y de la muerte, el autor narra su regreso a la tierra natal, Santiago de Chuco, con recuerdos de su madre fallecida de hace 2 años atrás. Nos muestra cómo el personaje trata de entender la incertidumbre de la muerte de su madre. Busca descifrar qué hay más allá de la muerte, a dónde van los muertos y comprender así el porqué de las cosas. Vallejo se vale de lo fantástico para sobresalir lo fundamental de la madre, como suministro del sustento físico y espiritual hasta luego de su muerte. Además, comprende la tristeza individual y esto le posibilita a sentir el sufrimiento y el afecto por el prójimo en su totalidad. En él se refleja que lo extraordinario irrumpe el entorno verdadero y desde ahí el personaje sabe el miedo, el temor mediante acontecimientos anómalos y la visión de la madre fallecida. En el cuento Más allá de la vida y de la muerte, el autor expone sus sentimientos de amor y el duelo al ser más amado, que en este caso es su madre. Nos presenta el dolor, la nostalgia, el sufrimiento y la incertidumbre de no saber qué es lo que pasa con los muertos o a dónde es que van después de morir. Al recordar a su madre tan amada y ya fallecida, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué hay más allá de la vida? ¿O a dónde vamos después de morir? Eso nos trae a la mente una frase tan célebre que dice: amemos hoy porque quizá mañana es tarde, ya que no sabemos qué es lo que nos puede esperar el día de mañana. En el cuento Más allá de la vida y de la muerte, nos presenta la dualidad que existe entre la vida y la muerte, ya que no puede existir una sin la otra. Además trata de encontrar entendimiento al fino hilo que existe entre la vida y la muerte, pero nos deja claro en el cuento que la frontera entre estas dos desaparece, porque la madre muerta está viva, y nos deja entrever la duda de que si la madre está muerta o es el hijo el muerto perdido en la sociedad. El narrador se sitúa en el futuro y desde allí evoca sucesos que ocurrieron en el pasado y que él recuerda detalladamente, pues forman parte de su experiencia en particular. Érase un día como cualquier otro, del mes de julio, cuando César decide regresar a Santiago de Chuco, su tierra natal. Después de 11 años de ausencia, César recuerda con nostalgia a su familia, en especial a su madre que murió. Hace 2 años atrás, el dolor que siente hace que llore sin consuelo e imaginar que cuando por fin llegue a casa, no podrá encontrarse con el abrazo estrecho y las tiernas caricias de su madre tan amada. Mi madre, Dios mío, ¿cuándo extrañaré el no verla más?
No puedo decirle cuánto falta me hizo, cuánto la lloré, cuánto la amé. Entre lamentos y delirios continuó su camino. Al llegar a su destino, encuentra a su hermano Ángel en la puerta de su casa. Ángel, hermano, grita César al llegar a casa. Ángel lo mira, asombrado al ver el rostro de su hermano tan desencajado. El hermano lo mira y ambos se funden en un abrazo fraterno. Hermano mío, regresaste en verdad. Yo no pensé que harías, dice Ángel. Esa noche de reencuentro, ni uno ni el otro pudo conciliar el sueño. Por dedicarse a recordar tantos acontecimientos, sino al recordar a su madre. Ambos recorrieron cada rincón de la casa, donde vivieron y fueron felices. Junto a su madre, pasaron toda la noche platicando. Al brillar la aurora, César decide marcharse hacia la hacienda, donde ahora su padre y sus hermanos vivían, para disminuir la pena por la pérdida de su madre. Al marcharse, juntó su rostro junto al de su hermano para despedirse. En el camino hacia la hacienda, descansa en un poyo. De repente, una señora se le acerca y le pregunta: «Hijo mío, ¿qué te pasó?» «¿Por qué la pregunta, señora?», dijo César desconcertado. «Veo en tu rostro una mancha de sangre», dijo la señora. César, asustado, contesta: «¿Sangre? No, se equivoca, señora». César salió corriendo y efectivamente, al mirarse al espejo, vio su rostro con manchas de sangre reseca. Recordó haber juntado su rostro junto al de su hermano Ángel. Sudaba frío ante tal espanto. Después de todo esto, continuó su camino y finalmente, después de una semana de viaje, llegó a su destino. Desmontó junto al portón de la casa que estaba al lado del camino. Los perros ladraban y había ruido de aves domésticas. César llama a la puerta varias veces. Grande fue su sorpresa cuando su madre apareció a recibirlo. Entre lágrimas le grita: «Hijo de mi alma, estás vivo». César, sorprendido, no puede creerlo, ya que sabe que su madre está muerta. César no da crédito a lo que ve. Su madre le dice que es ella, que lo abrace. Él acaricia las mejillas y echa a reír. El cuento nos presenta un tema inquietante, la incertidumbre de la muerte. De las características poéticas también se encuentran en la prosa, el sentido múltiple o el sentido cambiado. La historia central radica en el desarrollo del fallecimiento de la progenitora del protagonista, el autor. Pero cambiando el discurso, al mismo tiempo se traslada la muerte al hijo. Bajo esta paradoja, el lector se hace la siguiente pregunta: ¿quién muere? Y lo más probable es que no importa identificar quién es la persona fallecida, sino lo que nos quiere decir.
El objetivo del narrador es lo que quiere poner en el cuento a su madre en una situación en la que no puede morir ni vivir del todo. Es algo de decir como estar viva y muerta al mismo tiempo, ya que aunque la madre estando muerta, los recuerdos la mantienen aún viva. Voy a hablarles acerca del mensaje de más allá de la vida y la muerte, donde lo que más se resalta en este cuento es la nostalgia que ocasiona el recordar a un ser querido, y más si es la persona que nos dio la vida. ¿Cómo nos puede dejar un gran vacío que llegase a tener uno cuando se van? Más allá de la vida y la muerte nos muestra ese misterio de la vida después de la muerte y de ese llamado de Dios que nos hace después de la muerte. La trascendencia del alma en nuestra vida terrenal pasa por el momento de cómo mantenemos vivos a las personas amadas a través de nuestras acciones y pensamientos.